En abril de 1945, Italia era una nación devastada por la guerra, su otrora poderoso líder ahora se encogía de miedo, y planeaba escapar a Suiza con su amante, Clara Petacci, y un puñado de seguidores leales. Habían sido los capos de una ideología que había dado forma a las vidas y fortunas de millones de personas, una pax romana para los tiempos modernos. Pero los pilares de ese imperio hacía tiempo que habían dejado de mantenerse. El intento de Benito Mussolini de realizar una huida encubierta no fue detenido por el enemigo, sino por su propio pueblo. Disfrazado de soldado alemán, un desventurado intento de esquivar las represalias, fue detenido por partisanos italianos el 27 de abril en la pequeña ciudad de Dongo. Aquel que una vez había diseñado la caída de dinastías ahora se encontraba a merced de plebeyos vengativos. La mañana del día 28 amaneció con una siniestra sensación de presentimiento. Mussolini y su amante, Petacci, fueron ejecutados en la aldea de Giulino di Messegra, y sus vidas terminaron con una salvaje puntuación del arma. Sus cuerpos fueron humillados aún más, arrastrados por las calles polvorientas y colgados en el Piazzale Loreto de Milán, mientras el público recuperaba un momento de brutal catarsis. La multitud que una vez había saludado y adorado al líder con fervor ciego ahora arrojó insultos contra su cuerpo sin vida. Durante años habían vivido bajo las sombras de su despotismo egoísta, sus vidas moldeadas por la propaganda y el miedo. El odio finalmente se había desbordado, lo que resultó en un acto insondable de represalia pública contra un dictador que alguna vez fue intocable. La muerte de Mussolini marcó el fin simbólico del fascismo en Italia. Fue el máximo repudio a su gobierno autocrático, un momento que resonó en los anales de la historia. Irónicamente, la expulsión de un tirano del reino mortal inmortalizó el dolor y el sufrimiento de una nación que había soportado la peor parte de sus ambiciones. Rastrear la trayectoria de la vida de Mussolini es revivir el tumultuoso pasado de Italia. Nacido en 1883, fue un agitador socialista en sus años de formación. La guerra, sin embargo, lo radicalizó y lo llevó a fundar el Partido Fascista Italiano en 1919. En 1922, se había abierto camino en el poder y había establecido una dictadura. A pesar de su naturaleza restrictiva, el fascismo tuvo un gran éxito inicialmente. Las grandilocuentes habilidades de oratoria y la personalidad contundente de Mussolini permitieron su engrandecimiento, convirtiendo a Italia en un estado policial. Los Duce propagaron el orgullo nacional, fomentaron el militarismo, controlaron los medios de comunicación, el poder judicial y prohibieron los partidos de oposición. El objetivo de la política exterior de Mussolini era crear un nuevo imperio romano. Su ejército invadió Etiopía en 1935 y Albania en 1939. Pero los desastres militares y las dificultades económicas de Italia llevaron a la disidencia interna. Su decisión de aliarse con Hitler hizo que Italia se viera arrastrada a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto para el que no estaba preparada. Después de que Italia perdiera el norte de África y el Mediterráneo, el fascismo comenzó a desintegrarse. Se produjo un clima de desesperación y hambre. Estimulado por la propagandista, su pueblo despreció el movimiento de liberación angloamericano. Pero, a medida que sus intentos de detener el avance aliado parecían cada vez más desesperados, la oposición interna comenzó a aumentar. En 1943, Italia, al borde de la guerra civil, se volvió contra Mussolini. El rey Víctor Manuel III lo destituyó del poder, pero la Alemania nazi lo liberó, y estableció la República Salo de Mussolini en el norte de Italia. Con los aliados menguando cada día que pasaba, incluso Hitler comenzó a transmitir dudas. Para el mundo, Mussolini era la bestia depredadora, su caída en desgracia, una culminación inevitable de una locura ambiciosa. Para los italianos, el espectro del fascismo perseguiría la conciencia colectiva durante generaciones. Su justificación mediante la disposición pública de los restos fue un valiente intento de hacer valer sus derechos de libertad perdidos hace mucho tiempo. El dictador fue una vez un hombre poderoso, un hombre que mantuvo a Italia y, por extensión, a gran parte de Europa, en un control similar al de un vicio. Fue su ambición exagerada lo que llevó a su eventual caída, el hombre que una vez formó el eje, atrapado en una espiral de miedo e intentos inútiles de fuga. Del poder inexpugnable al miedo débil, la caída de Mussolini fue nada menos que shakespeariana. Su vida subrayó el nexo entre el poder absoluto y el miedo absoluto. A pesar del ignominioso final que enfrentó, los ecos de su reinado continúan resonando en los pasillos de Italia, lo que demuestra que el legado de un hombre es más turbio que su tumba. La historia de Mussolini sirve como un sombrío recordatorio de las terribles consecuencias del autoritarismo desenfrenado. Su ascenso y caída muestran la fragilidad inherente del poder y la locura de la ambición insaciable. El lugar de su ahorcamiento, el Piazzale Loreto, es ahora un testimonio del triunfo de la democracia sobre el despotismo. Después de la ejecución de Mussolini, una nueva Italia estaba en el horizonte. Se restableció la gobernanza democrática y la nación comenzó a curar sus heridas. La caída de Mussolini y el fascismo dio origen a un mundo diferente, un mundo profundamente impactado por los horrores de la era anterior. Al final, fue la trágica historia de un hombre que dejó que su hambre de poder lo consumiera. Mientras permanecía sin vida en Piazzale Loreto, los ciudadanos italianos encontraron una fugaz sensación de victoria en su caída.
había dominado su destino durante demasiado tiempo y finalmente quedaron libres. El reinado de Mussolini, como todas las dictaduras, fue un crudo recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana, el deseo inherente de forzar la conformidad, pisotear las libertades, moldear la realidad. Pero dentro de su caída había un mensaje esperanzador, el poder invencible e inevitable de la voluntad colectiva de una nación. Es posible que su régimen, con toda su gran propaganda nacionalista, alguna vez haya dominado todas las facetas de la vida italiana. Es posible que sus seguidores alguna vez hayan marchado en ciega reverencia a su visión deformada. Pero verlo, colgado en la desgracia pública, proporcionó el máximo repudio de todo lo que alguna vez representó. Después de Mussolini, la democracia fue restaurada tentativamente. Italia dio pequeños pasos para unificar los espíritus inquietos. Se negaron a dejarse definir por las cicatrices del pasado, prometiendo reconstruir y nunca olvidar las lecciones que la historia les había enseñado con tanta dureza. El voluble ascenso al poder de Benito Mussolini, y su cataclísmica caída en desgracia sirven como un impactante recordatorio de la capacidad del hombre para ser guiado, y de la capacidad del liderazgo para desviar a los hombres. Al reflexionar sobre el camino que allanó, uno se ve obligado a preguntarse, ¿cómo podemos asegurarnos de que la historia no se repita? Mientras los cuerpos sin vida de Mussolini y Petacci se balanceaban con la fresca brisa de Milán, comenzó un nuevo capítulo para Italia. La tiranía del pasado fue reemplazada por un espíritu resiliente de libertad y democracia. Por fin, la otrora orgullosa nación encontró su voz y prometió nunca más. Aunque Mussolini ya no existía, su legado, las cicatrices de su gobierno, continuaron sangrando en la vida cotidiana de Italia. La ciudadanía italiana, una vez unificada, ahora estaba dividida, sin saber en quién confiar o creer. Eran una nación en el limbo, con su valor y su futuro en juego. E incluso cuando la vida de Mussolini se acercaba a su fin, se mantuvo coherente con su carácter, desafiante, altivo y sin complejos. Creyó, y finalmente murió, manteniendo su creencia, de que había nacido para ser un líder, infalible en su visión de un imperio neorromano, inmortalizado para siempre a la dura luz de la realidad. Los ecos de la caída de Mussolini resonaron en toda la Europa cansada de la guerra. Con el otrora poderoso dictador colgando sin vida de una farola, las fuerzas aliadas siguieron adelante, dejando atrás una Italia desanimada pero decidida. El final de un capítulo marcó el comienzo tentativo de otro, el comienzo del prólogo de reconstrucción y recuperación de una nación. El desafortunado romance de Mussolini con el poder lo llevó de ser el ardiente revolucionario socialista al duce, la ley en sí mismo. Su megalomanía, que alguna vez estuvo asombrada por sus seguidores, fue la ruina de él y de su visión del nuevo imperio romano. Fue solo en sus últimos momentos que Mussolini realmente comprendió la enormidad de los errores que había cometido. Su perdición no fueron las balas partidistas, ni siquiera su engañado aliado Hitler. Era su ansia de poder, el mismo poder que una vez lo había edificado, el que ahora lo abalanzaba sobre él como una deidad vengativa. El viaje de Mussolini desde la cima del poder hasta la profundidad de la desesperación puede personificarse en el momento en que gritó, «Hazlo rápidamente» a sus verdugos. El hombre que una vez aterrorizó a una nación ahora se encogió de miedo a la sombra de la muerte, y su voz traicionó un indicio del mismo miedo que tan despiadadamente había instigado en los demás. Cuando Mussolini fue conducido a la horca, una avalancha de recuerdos de su pasado debe haber inundado su mente, desde los embriagadores días de ascenso político hasta las sombrías realidades de la derrota. El hombre que había apostado el destino de millones estaba ahora atrapado por su propio diseño, un títere en manos del destino. Fue a través de la trágica vida de Mussolini que el mundo aprendió una vez más una verdad fundamental: ningún hombre, por poderoso que sea, es invencible. Las cadenas de tiranía impuestas a una ciudadanía oprimida eventualmente se convierten en grilletes de servidumbre para el opresor. Mientras se escribía el resumen de la vida de Mussolini, una línea se destacó particularmente: de dictador a prisionero, la muerte le llegó como un libertador morboso. Encarcelado por sus propios delirios y arrogancia, había invitado a la cortina de la perdición, con la esperanza de una fuga que nunca llegó. El hombre que una vez dominó Italia terminó su vida como nada más que un peón en el cruel juego del poder. Puede que su muerte haya marcado el fin de un régimen, pero las sombras del fascismo siguen cobrando gran importancia, recordándonos que el pasado no es un recuerdo lejano, sino una presencia generalizada.